Estimadas y estimados socios y dirigentes de ANEJUT Chile, en nombre del Directorio Nacional, quiero comenzar este resumen del informe de la memoria anual 2020-2021, manifestándoles humildemente que estamos conscientes de la tarea que nos tocó asumir en el periodo y al mismo tiempo agradecer la confianza que muchos de ustedes depositaron en mí y en mi equipo de trabajo, que desde el mes de abril del año 2020 ha conducido la Asociación Nacional de Empleados del Poder Judicial. Asumí esta tarea con la responsabilidad de ser no solo la primera presidenta de esta organización, sino de seguir contribuyendo al crecimiento y al fortalecimiento de la ANEJUT, tal y como lo han hecho ustedes en sus regionales. Y además con el desafío de reivindicar la labor que las y los empleados judiciales brindan en cada rincón de Chile y el gran trabajo que ha debido enfrentar en plena crisis sanitaria provocada por el COVID. Aunque los retos fueron múltiples, a partir del plan de trabajo que nos propusimos como Directorio Nacional y cuyas principales actividades presentaré a continuación, mantuvimos nuestra mayor fortaleza, ser la única organización nacional que reúne a las y los empleados judiciales de Chile, con reconocimiento a nivel nacional e internacional, y que pese a la crisis sanitaria, social y económica que enfrentamos, hemos demostrado que con determinación podemos seguir siendo mejores y promoviendo la unidad. Con certeza, podemos decir que el año 2020 fue un periodo de aprendizaje y de mucho trabajo para este Directorio Nacional, que concentró sus esfuerzos en 3 áreas de trabajo: los derechos laborales y defensa gremial, la modernización, participación y crecimiento de la organización y la formación y capacitación de nuestros asociados. En materia de derechos laborales y defensa gremial, podemos decir, en el periodo de la grave crisis sanitaria que afectó y sigue afectando a Chile y al mundo, obligó a miles de trabajadores y trabajadoras del sector público y privado a ejercer sus labores en modalidades de teletrabajo o en condiciones de riesgo en sus lugares habituales. A nivel del Poder Judicial, esto generó hasta la fecha una serie de dificultades asociadas a las medidas de seguridad e higiene, al acceso de tecnologías, espacios en los hogares, responsabilidades familiares, aumentos en las cargas de trabajo y cuidados y mayor exposición a la violencia intrafamiliar de las mujeres, así como de dilemas de salud vinculados a esta nueva forma de trabajo. De hecho, conformamos a nivel interno una mesa de teletrabajo con participaciones de las regionales para abordar esta nueva modalidad. También hicimos un informe técnico desprendido del estudio que hizo la Internacional de Servicios Públicos ISP para profundizar acerca de las condiciones laborales de las y los empleados del sector judicial en Chile y en tiempos de pandemia. En este contexto, el Directorio Nacional participó en todas aquellas instancias promovidas por la Corte Suprema para incidir en la mejora de las condiciones laborales de nuestros socios y socias, así como también en aquellas materias del mundo del trabajo, en el Poder Judicial, vinculadas al teletrabajo, flexibilidad horaria y otras modalidades de trabajo temporal, producto de la pandemia. Los principales comités donde participaron fueron los siguientes: Comité de Personas, Comité de Modernización, Comité de Comunicaciones, así como también las mesas de trabajo sobre el COVID, retorno gradual seguro y retiro del 10%. Nuestras principales demandas en estas mesas fueron
mantener en teletrabajo a la población de riesgo, solicitar personal adicional a contrata para cumplir labores presenciales, recabar estadísticas de recarga laboral, conocer los medios tecnológicos disponibles y su capacidad, evaluar la infraestructura y la capacidad de salas para las videoconferencias semipresenciales, evitar que más de un tercio de las y los funcionarios retornaran a la presencialidad sin las garantías sanitarias a nivel nacional, número de contagios, disponibilidad de camas y ventiladores y plan de vacunación nacional. En cada una de estas instancias defendimos los derechos laborales de las y los empleados judiciales en contexto de crisis, sin abandonar las demandas y preocupaciones gremiales vinculadas a la carrera funcionaria que en la actualidad estamos trabajando a nivel del proceso constituyente, el nuevo régimen disciplinario, las calificaciones, el sistema de nombramientos, los concursos en el Poder Judicial y la reforma procesal civil, donde también conformamos una comisión interna con participación de las regionales. A nivel interno y continuando con los derechos laborales y defensa gremial, fortalecimos el departamento jurídico, dotándolo de una nueva herramienta de trabajo como es la plataforma de denuncia que presentaremos a ustedes el último día de esta convención y que fue parte del trabajo que durante el periodo desarrolló esta área de trabajo. Además de actualizar los protocolos de defensa y acompañar las denuncias de acoso sexual y laboral que se presentaron en el periodo, casos emblemáticos de acoso sexual como el de Copiapó y Rancagua, no solo fueron atendidos por este departamento, sino que también por el Departamento de Igualdad de Oportunidades y No Discriminación y por el Departamento de Comunicaciones, promoviendo un trabajo mancomunado de las distintas áreas de trabajo de la organización. En materia de modernización, participación y crecimiento de la organización, el Directorio Nacional promovió la participación activa de las regionales y de las y los socios de ANEJUD a través de distintas mesas de trabajo internas que se conformaron producto de los acuerdos de la Convención Nacional llevada a cabo en el mes de agosto del año 2020. Ha de saber, la Comisión de Reforma de Estatutos se reunió en 5 oportunidades y en la actualidad está trabajando en un texto condensado de las modificaciones estatutarias a partir de las propuestas trabajadas y enviadas desde las regionales de Osorno, Concepción, Santiago y Valparaíso. En esa misma línea se conformaron las comisiones de teletrabajo y reforma civil, como lo mencioné anteriormente, con una participación activa y entusiasta de las y los representantes de las regionales. En el caso de la Comisión de Teletrabajo, se construyó el informe Teletrabajo en el Poder Judicial, con el apoyo técnico de la Fundación Nodo 21 y de la Internacional de Servicios Públicos ISP, y se coordinó con la Escuela Sindical Luis Cerda Castro el webinar sobre teletrabajo, automatización e inteligencia artificial. Entre los principales desafíos que planteó esta comisión en el periodo estuvieron de mandar a la Corte Suprema desde ANEJUD la conformación de una mesa sobre teletrabajo a partir de las experiencias en materia de condiciones laborales informadas por las instancias regionales, adecuar las normativas internas contenidas en el Acta 41-2020 en función de las necesidades detectadas por las y los empleados judiciales que se encuentran en la modalidad remota de teletrabajo e incidir en la discusión de un eventual proyecto de ley que regule el teletrabajo en el empleo público, incluido en el sector judicial.
La Comisión de Reforma Civil, en tanto, continuó trabajando bajo la lógica aprobada en el año 2019 hacia la gestión del cambio, que relevó que ningún funcionario y funcionaria quedara cesante porque los trabajadores somos parte integral de la reforma. En el plano interno, también fortalecimos nuestros canales de comunicaciones. Así, durante el año 2020 se desarrolló una nueva página web, moderna e interactiva, y se incrementó la actualización permanente de nuestras redes sociales, particularmente Facebook. También se puso en marcha el podcast Aló ANEJUD, cuyo primer episodio abordó la violencia laboral en el Poder Judicial, y el primer boletín digital de ANEJUD Conectados que lanzaremos en esta oportunidad y al cual se han sumado como colaboradores dirigentes de San Miguel, Concepción y Valparaíso. En la línea del fortalecimiento, continuamos trabajando con el Comité Nacional de Jóvenes, quienes no solo se sumaron a las reuniones de directorio, sino a las comisiones de trabajo internas de la organización, desde donde impulsaron una serie de actividades vinculadas a lo formativo y comunicacional. Ya tienen imagen corporativa, que visibilizaremos en todos nuestros canales de comunicaciones este año 2021. También impulsamos campañas para visibilizar la violencia y el acoso sexual al interior del Poder Judicial y nos sumamos al llamado mundial para rectificar el convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, sobre violencia y acoso en el mundo del trabajo bajo la consigna: cuando la violencia y el acoso aumentan en tiempos de pandemia, el 190 puede salvar vidas por un Poder Judicial libre de violencia y acoso laboral. Además, durante el año 2020 y a principios del año 2021, hemos fomentado la participación de ANEJUD en el proceso constituyente, con miras a una modificación constitucional que permita la creación de un estatuto único para las y los trabajadores del Poder Judicial, para lo cual hemos desarrollado 2 actividades de formación y debate, y una tercera realizaremos en esta convención para arribar a un documento condensado con las bases constitucionales que propondrá nuestra organización a las y los constituyentes. El proceso constituyente, que se abrió gracias al estallido social y al acumulado de luchas sociales y sindicales que viene hace años demandando mayor inclusión, justicia e igualdad, nos entrega una importante posibilidad para repensar el Poder Judicial chileno desde las y los empleados judiciales aglutinados y aglutinadas en ANEJUD. En ese sentido, al trabajo que ha venido desarrollando el gremio a través de los cabildos abiertos llevados a cabo en el año 2019, se suman las jornadas desarrolladas en enero y febrero, que debatieron acerca del Poder Judicial que queremos y cómo se debe regular el desarrollo laboral de las y los trabajadores judiciales en la nueva Constitución. Interrogantes que podrán seguir respondiéndose en el trabajo de taller que tenemos planificado para la segunda jornada de esta convención. En lo interno, también implementamos un plan de mantención, abastecimiento y mejoramiento de los centros vacacionales y hogar judicial, así como también se desarrolló un plan de tesorería acorde a las observaciones de la Convención del año 2020. En el periodo, nuestras alianzas también fueron fortalecidas en este periodo, tanto como los gremios del sector justicia, donde impulsamos una agenda común en materia de COVID, salvo la petición de ampliar el retorno presencial para principios de mayo, donde la Asociación de Magistrados se restó, y la petición formulada por ANEJUD de ampliar el plazo de regreso para el mes de junio,
donde la organización envió un oficio propio. A nivel nacional, participamos activamente en la coordinadora de gremios afiliados a la ISP en Chile, desde donde nos sumamos a 3 declaraciones para demandar condiciones seguras para las y los empleados públicos a nivel nacional, en el marco de la pandemia. Además, ayudamos a la implementación de una encuesta entre las y los empleados judiciales sobre condiciones laborales en tiempo de pandemia, donde participaron organizaciones como ANEF, Confusan, FEMPRUS, entre otras. Y a nivel internacional, retomamos el 4º trimestre de nuestra participación en la Confederación Latinoamericana de Trabajadores del Poder Judicial. Desde el tercer eje de trabajo, formación, capacitación, empoderamiento, tuvimos que adaptarnos a la coyuntura para seguir entregando herramientas a las y los dirigentes desde las bases de ANEJUD sobre temáticas internas y del escenario social sindical. En ese sentido, implementamos la Escuela Sindical Virtual bajo el nombre de Luis Cerda Castro, que contempló un ciclo de 9 seminarios web sobre temas de contingencia e interés gremial que están disponibles en nuestra plataforma virtual. Este año, sin duda, seguirán los seminarios virtuales con un eje de trabajo orientador que permitirá profundizar ciertos contenidos de lo visto el año pasado, además de la confección de tutoriales de capacitación según necesidades e intereses del gremio, como nuevo régimen disciplinario, nuevo sistema de concurso, nombramientos en el Poder Judicial, políticas de género y no discriminación y política de juventud, entre otros. En estos tiempos difíciles, nuestra organización debe seguir demostrando su fortaleza a los socios y socias y luchar con firmeza contra las violaciones a los derechos laborales y gremiales. La plataforma de denuncia que hemos desarrollado a través del Departamento Jurídico y de Comunicaciones será de gran ayuda para promover más efectivamente la defensa gremial. Con la misma esperanza de aquellos visionarios, dirigentes que crearon esta organización por allá por el año 1967, los invito a que sigamos construyendo el futuro de las y los empleados judiciales de Chile, los valores, las políticas y las acciones de esta gran organización seguirán enfocadas en la construcción de un país más democrático, con una justicia abierta y de calidad, que promueva y proteja los derechos humanos y las libertades fundamentales, propiciando así el florecimiento de la igualdad, la solidaridad y la dignidad de las y los empleados judiciales y el fortalecimiento del Poder Judicial en nuestro país. Muchas gracias.